Bueno, muchas gracias Ruth, un placer estar otra vez con todos ustedes, la verdad que un gusto tenerlos otra vez aquí, así que, bueno, sí, la verdad es que la idea cuando decidimos que el tema de la reunión fuera el 70 aniversario de la convención y la situación en América Latina, me vinieron a la mente dos cuestiones. Eh, por un lado, la idea está instalada, ven la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Ok. La idea instalada de la tradición latinoamericana de brindar protección al perseguido, el espíritu de Cartagena, las enseñanzas que la región latinoamericana tiene para ofrecer al mundo, la solidaridad, etcétera. Pero por el otro lado, el hecho de que en la actualidad, particularmente en la región sudamericana, se enfrente a una de las situaciones de desplazamiento más grandes y más veloces de la historia, y frente a ella los estados respondan mediante otros mecanismos que no son el de brindar asilo a través del Estatuto de Refugiado, ni estén aplicando la definición ampliada del término refugiado para brindar protección. Entonces, esta presentación busca compartir una reflexión respecto a qué es lo que está ocurriendo con la protección de refugiados en el contexto actual sudamericano, y parte de preguntarse qué sucede con la protección a través del Estatuto de Refugiado, qué supone esta proliferación de estatutos migratorios como respuesta a los desplazamientos actuales, y si acaso es posible que los estatutos migratorios de alguna manera complementen la protección de los refugiados. Bueno, el análisis se ciñe en realidad a los últimos 5 años, que es cuando surge con más fuerza el desplazamiento de venezolanos, y a los países receptores más importantes de América del Sur, que son Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina. A ver, partamos de un par de cuestiones que todos conocemos, ¿no? La mayoría de los países de la región han adoptado durante las últimas 2 décadas marcos legislativos que son acordes o superiores a los estándares. En principio, 9 de los 12 países de América del Sur incorporaron la definición ampliada de su normativa interna. Algunas legislaciones migratorias en la región incorporan también figuras de protección complementaria, como es la reciente Ley de Migraciones de Chile o la ley argentina, que tiene un mecanismo similar. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Ahí va. Sin embargo, ahí está. El reconocimiento de la condición de refugiado en virtud de la aplicación de la definición ampliada no está ocurriendo en la práctica para el flujo más grande de desplazados en la región, que es los venezolanos, pero ni tampoco en realidad estaba ocurriendo de manera consistente para otras situaciones de desplazamiento forzado, que seguramente se enmarcarían en la definición ampliada. En lo que respecta al flujo de venezolanos, vemos que la mayoría de los estados lo consideran un movimiento mixto, pero conforme las notas de orientación que todos conocemos sobre protección internacional emitidas por el ACNUR en el 2018 y en el 2019, el ACNUR considera que la mayoría de los nacionales de Venezuela son personas necesitadas de protección internacional como refugiadas en los términos de la definición ampliada. También existe consenso en la literatura respecto a que para la mayoría de las personas venezolanas aplica la definición ampliada de refugiado. De hecho, Isabel, junto con Cecil Bluin y Celina, han escrito un artículo respecto a Perú. Laura Sartoreto, sin ir más lejos dentro de nuestra red, ha habido mucha producción al respecto. Y todos coinciden en esta apreciación. Y el tercer punto, que es el que vamos a ver un poquito más en detalle, es que los estados crecientemente están optando por el otorgamiento de estatutos migratorios y no por el reconocimiento de la condición de refugiado, ¿no? Algunos países han adaptado sus marcos normativos más estables para regularizar la situación de los venezolanos, mientras que otros optaron y optan por permisos de residencia especiales o programas de regularización. Haciendo un paneo muy rápido, Colombia tiene 1.7 millones de personas venezolanas en su territorio y viene adoptando diversas medidas temporales desde el año 2017. De hecho, a fin del año pasado, previo a adoptar el Estatuto de Protección Temporal, Migración Colombia estimó que un 56% de la población venezolana permanecía en situación irregular.
En los últimos años reconoció, en estos 5 años, ha reconocido a 734 personas venezolanas como refugiados de casi 26.000 solicitudes formuladas. En el caso de Perú, tiene 1.3 millones, ha reconocido 2.532 casos en los últimos 5 años, de un total de 537.000 solicitudes. En Perú, y eso Isabel nos lo podrá confirmar, tengo entendido que desde el inicio de la pandemia hay enormes barreras para acceder a procedimientos de asilo en la medida en que el sistema de registro online está cerrado, y están cerradas también la posibilidad de formular los pedidos de forma presencial. Chile, por su parte, tiene, casi 450.000 personas venezolanas, estos son datos de la plataforma R4B. Adoptó la visa de responsabilidad democrática en el 2018, que otorgó el 14% de los casos. Y para quienes ya habían ingresado al territorio, lleva adelante distintos procesos de regularización. Uno lo hizo este año, en él estaba dirigido a quienes habían ingresado por pasos regulares, o sea, que hubieran ingresado legalmente antes de una determinada fecha, que pudieran aportar documentación apostillada, certificados de antecedentes penales, etcétera, y pagar los $90 que valía la tramitación. Pero a través del sistema de asilo, y esto me pareció particularmente llamativo, ha reconocido en 5 años a 15 personas venezolanas como refugiadas. Por eso le hizo el tamaño de la fuente un poquito más pequeño, porque me pareció que realmente ameritaba. De un total de 3.800 solicitudes. Por su parte, Ecuador tiene casi 483.000 venezolanos y ha reconocido a 411 personas de un total de 32.000 solicitudes. En materia de refugiados, lo que hay que destacar es que la legislación ecuatoriana tiene establecido un procedimiento de admisibilidad y es posible no admitir a trámite aquellas solicitudes que las autoridades consideren manifiestamente infundadas. Y buena parte de las solicitudes de venezolanos no son admitidas porque son consideradas manifiestamente infundadas. Brasil, por su parte, tiene 260.000 personas venezolanas, adoptó permiso de residencia en el 2017, pero es el único país en el que las personas venezolanas han recibido en un número importante, digamos, una respuesta a través del sistema de asilo. En junio del 2019, el Comité Nacional para los Refugiados estableció que la situación de Venezuela era una de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos, en el marco, en los términos de la definición ampliada de su legislación nacional, y adoptó un procedimiento simplificado para el reconocimiento prima facie de venezolanos. Entre 2019 y 2020 reconoció a 46.000 personas a través de este procedimiento, de un total de 144.000. Este año el número decreció notoriamente. Y finalmente Argentina otorga a los venezolanos una residencia en virtud de la legislación migratoria y sobre la base de la nacionalidad de un país del Mercosur. También el número de refugiados reconocidos es bajísimo, es de 313 sobre un total de 4.400 personas que han solicitado asilo. Por cierto, un paréntesis, ahora ya que este evento es organizado también por la Universidad de Huelva, algo similar ocurre en España. En los últimos 5 años, 104.000 venezolanos solicitaron protección internacional y de ellos menos del 0,1% fueron resueltos favorablemente a través de un estatuto jurídico de protección, sea como con el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. Y en cambio, 75.000 personas recibieron desde el 2019 un beneficio temporal por razones humanitarias. Entonces, la primera conclusión que se extrae es que los estados están implantando de alguna manera la obligación jurídica de protección internacional a través del Estatuto de Refugiados por medidas de tipo migratorio.
¿Qué factores influyen en esta reticencia que tienen los estados a regularizar la situación por la vía del asilo? Bueno, evidentemente deben ser muchos, muy variados, estrategias de política exterior, cuestiones de política interior, y una de las más nombradas o las más alegadas por los estados en los foros regionales se relaciona con la incapacidad de los sistemas de asilo para procesar las solicitudes. María José, 5 minutos, María José. Ok. Sin embargo, los estados sí tienen herramientas para brindar asilo en estos contextos. Ya la Corte, en una opinión consultiva, ha dicho, la Corte Interamericana ha dicho que los estados pueden recurrir al reconocimiento grupal. Muchas legislaciones de la región reconocen o contemplan esta posibilidad. Y la reticencia en realidad parece deberse más a que el Estatuto de Refugiado conlleva una serie de obligaciones que no están dispuestos a asumir. Básicamente, bueno, ¿qué vemos? Que los estatutos migratorios son medidas discrecionales de los estados, que son mayormente adoptadas por los ejecutivos, que son excepcionales, ad hoc, y que conceden permisos de residencia de tipo temporal, con lo que ello implica para la vida de las personas. Y además que solo aplican a determinadas categorías de personas, ¿no? Por ejemplo, que hayan entrado antes de una determinada fecha, que hayan entrado legalmente, etc. Básicamente no son estatutos jurídicos de protección, si bien están basados en consideraciones humanitarias. El ACNUR ha dicho, eventualmente este tipo de medidas migratorias tienen que contar con ciertos estándares mínimos para estar en armonía con el derecho de refugiados, ¿no? Que sean legalidad, accesibilidad, acceso a derechos y garantías de no retorno. La verdad es que la exigencia de ciertos requisitos imposibles de cumplir atentan contra la accesibilidad y más allá de eso, lo mismo ocurre con el acceso a ciertos derechos. El derecho a la reunificación familiar, por ejemplo, no es lo mismo en las legislaciones de asilo que en las legislaciones migratorias. La ayuda administrativa prevista en la Convención aplica a quienes, no aplica, mejor dicho, a quienes obtienen un estatuto migratorio. La búsqueda de soluciones duraderas, ¿no? En particular, las medidas o las acciones que los estados lleven adelante en pos de la integración local difieren conforme al estatuto que la persona tenga. El derecho internacional de refugiados prevé el otorgamiento de documento de viaje, eso lo establece la Convención. Quienes tienen un estatuto migratorio no tienen ese beneficio. Entonces, la pregunta es posible complementar de alguna manera, como plantea la ACNUR en distintos foros? Recientemente Juan Ignacio Mondelli publicó un artículo hablando del enfoque de complementariedad entre los estatutos migratorios y los estatutos y el estatuto de refugiados. Sí, en la medida en que se establezcan salvaguardas para que los estatutos migratorios realmente puedan considerarse que brindan protección. Y en eso hay algunas, en eso vemos que algunos países plantean algunas experiencias interesantes. En primer lugar, las personas que son refugiadas deberían ser reconocidas como tales, ¿no? Los estatutos migratorios deberían complementar el sistema de asilo de una manera subsidiaria. Y no son mecanismos excluyentes, toda persona debería poder solicitar estatuto de refugiado. No es posible que los sistemas nacionales de asilo se deben a determinadas nacionalidades a las que se les resuelve la regularidad por otra vía. En tercer lugar, es necesario fortalecer los sistemas de asilo, ¿no? Tienen que ser imparciales, íntegros, tienen que tener capacidad de respuesta. Y esto supone dotarlos de recursos humanos, de recursos financieros, desarrollar capacidades en materia de registro, en materia de entrevistas, adoptar enfoques diferenciados y poder resolver de manera grupal. Y en eso hay algunas experiencias en los estados que demuestran que puede llegar a ser viable o irse por esa línea. Y en cuarto lugar, el tema de las salvaguardas de protección en las medidas migratorias. Esto incluye básicamente gratuidad o costos mínimos para que sean realmente accesibles, flexibilizar requisitos
que las personas desplazadas no pueden cumplir. Por ejemplo, en esto, y vuelvo un poco a la Argentina, que es el contexto que más conozco, tiene una experiencia interesante al adecuar la normativa migratoria para eximir de ciertos requisitos a las personas venezolanas, ¿no? Pasaporte, documento de identidad vigente, certificado de antecedentes penales, pero no solo, hay otros países que también. Y en quinto lugar, el tema de la complementariedad, de la temporalidad, digamos, y el hecho de que los estados deberían pensar en una permanencia más prolongada, como lo ha hecho, por ejemplo, Colombia con el ETP. Básicamente, entender que las personas venezolanas han llegado para quedarse. En conclusión, digamos, el énfasis es en establecer respuestas pragmáticas, aunque sean solidarias, que es para discutirlo, y creativas, está minando, a mi juicio, la protección internacional de refugiados en la región, si no se adopta rápidamente un abordaje de complementariedad entre ambos, y básicamente si no se retoman los principios establecidos en la Convención del 51 que permitieron históricamente brindar protección a cientos de miles de personas. Lo dejo acá y en todo caso lo seguimos discutiendo. Gracias.